Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición número 28, justamente del Fórum Global Argentina, aquí por TV Radio Miami y Radio Miami.as o Radio Miami Internacional, como le gusta llamar justamente a muchos de los argentinos y la comunidad latinoamericana que vive en la Florida, no solamente en la ciudad de Miami. Estamos, como ustedes saben, como siempre, con todo lo que tenga que ver con la asociación estratégica con Radio Francia Internacional, con Radio de las Naciones Unidas, también con Radio Vaticana y también con Radio del Mercosur, para que el mundo se entere de cómo está verdaderamente la República Argentina. Y es que por ello es que invitamos, ya estamos en los 80, digo bien, a la producción que está aquí en los estudios de Radio Conexión Abierta, los estudios más modernos de la radio más moderna precisamente de la República Argentina bajo todo concepto. Vamos a estar en un ratito nomás con nuestros panelistas hablando de distintos temas muy importantes, por cierto, pero antes el agradecimiento, como siempre, a la empresa número 1 en garantías de alquiler desde la República Argentina, pero con oficinas ya en Barcelona y en Madrid y en 3 ciudades más de España en Europa, y prontamente también va a estar en otro país europeo y también en otro país de nuestro continente americano. Hago referencia, claro está, a Finaer, garantías de alquiler con 20 oficinas aquí también en la República Argentina. Y con lo que está pasando en la Argentina necesitas un verdadero respaldo. Por eso la verdadera garantía de alquiler se llama Finaer, el único sinónimo de verdadero respaldo y de verdadera garantía, claro está. El agradecimiento también para 1770argentina.com, para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, para Radio Realpolitik, todo el grupo Realpolitik en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, le cuento a los ciudadanos del mundo, y también para expresonews.com, lo que tenés que saber, esta agencia de noticias que tiene un poquito más de 2 años, que ya lo leen en 50 países del mundo y que ya tenemos, si contamos los usuarios y lo multiplicamos por la familia tipo, claro está, estamos alrededor superando el 1,5 millones de lectores en todos esos países. Así que, como siempre, el agradecimiento a todos nuestros lectores de expresonews.com, lo que tenés que saber. Vamos a nuestro primer panelista de este día, precisamente de la edición 28 del Fórum Global Argentina. Él ha ocupado diversos puestos, muchos también vinculante a la educación. Está considerado uno de los mejores diputados nacionales de los últimos tiempos por la cantidad de proyectos que ha presentado en su momento. Así que tiene la palabra en estos momentos el diputado nacional de Juntos por el Cambio, con mandato cumplido en este caso, que nos va a hablar de qué tema para la Argentina por el año que estamos transcurriendo, ¿no? Cerrar la grieta. Así que tiene la palabra a partir de este momento, sus 7 minutos de gloria para esta faceta internacional, Hernán Berizzo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias también, Rodolfo, Miguel, por estar. Bueno, la verdad que cuando me preguntaste el tema, no me podía escapar de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, para comenzar, comienzo con una reflexión, recordando las últimas elecciones en Brasil. Brasil, que tenía un Bolsonaro presidente que venía con una economía en crecimiento, con un superávit, y llegó a las elecciones bien plantado en lo económico, sin embargo, perdió. ¿Y por qué perdió? Bolsonaro cometió el error de apoyarse en la grieta, en la división, en el enfrentamiento. Es por eso que yo creo que gane quien gane las elecciones en nuestro país este año, aparte de afrontar los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas en la educación, va a tener que enfrentar también y trabajar mucho para cerrar la grieta. Esta división, que no es nueva en los argentinos, yo me quería trasladar un poco a años 80, anteriormente también. Antes de las elecciones vos tenías un bipartidismo, partidos menores, que claramente tenían posturas diferentes ante diversos temas. ¿Qué pasaba? Llegaban las elecciones, terminaban las elecciones y el país seguía avanzando, se seguía trabajando de manera conjunta. Hoy por hoy ya eso no sucede. Hoy se apela a la grieta. ¿Y qué significa esto? Evidentemente hay sectores en algunos partidos, algunos que han sido oficialismo durante muchos años, que buscan consolidar su voto duro dividiendo, que buscan consolidar su voto duro enfrentando,
que buscan consolidar su voto duro, no tendiendo puentes, no una vez finalizado un acto eleccionario, sino mantenerlo durante todo el año. Y obviamente no están solos porque cuentan con un aparato, muchas veces desde los medios oficialistas, muchas veces de otros medios de difusión, y eso se traslada indefectiblemente a la gente, Sergio. Hoy podemos ver que elección tras elección en los últimos años en nuestro país, la división entre los argentinos ha seguido en temas económicos, en la educación, en lo social, en absolutamente todos los temas. Hoy el país está dividido en dos. Vale algunos ejemplos. En el año 2015, cuando ganó el presidente Mauricio Macri en su momento, la expresidenta Cristina Kirchner no le quiso entregar el bastón de mando. O sea, algo tan básico, algo tan democrático. Sin embargo, dio una demostración de la división que hay en Argentina en lo político, que indefectiblemente se traslada a la gente y indefectiblemente día a día se está consumiendo. Y esto obviamente se traduce en los problemas que hoy estamos viviendo. Hoy no podemos proyectar, no proyectos de un país, proyectos de Estado a largo plazo, ni siquiera políticas de gobierno a corto plazo, porque irremediablemente cuando nos sentamos a debatir, nos sentamos a consensuar con alguien que piensa diferente, ya tenemos implícita una división dentro de nuestro ser, pensando que esa persona que yo tengo enfrente es el enemigo. Y somos todos argentinos. Entonces, la verdad, es muy triste lo que está pasando. Es muy triste ver cómo algunos gobiernos, como algunos políticos, que ni más ni menos son los que tienen la responsabilidad en diferentes áreas de sacar las cosas adelante, están más tiempo pensando cómo destruir que cómo construir. Es así que es imposible gobernar un país en serio. Es imposible gobernar un país cuando uno que tiene que tomar las decisiones está disociado de la realidad, porque está pensando en cómo molestar, en cómo sacar de juego a lo demás, en cómo hacer desaparecer al que piensa distinto. Yo recuerdo, Sergio, que este país se hizo grande, esta república se hizo grande, con gente que pensaba totalmente diferente, pero que tendía puentes y que trabajaba sobre la centralidad de los temas, sobre la centralidad de la educación, sobre la centralidad en lo económico, sobre la centralidad en la seguridad y tantos otros temas. Siempre se trabajó sobre ejes. Obviamente que había matices, y esos matices se dirimían de forma democrática en el Congreso, en el Senado, mediante elecciones internas, pero todo se terminaba finalizada la elección, y el país seguía avanzando. Nuestros premios Nobel surgieron de un país que trabajaba de manera conjunta para salir adelante, no de políticos que permanentemente veían cómo hacer para hacer desaparecer al que pensaba distinto. Entonces, yo creo, Sergio, que el principal desafío, sin lugar a dudas, que va a tener el próximo gobierno va a ser empezar a trabajar para terminar con esta grieta. Ningún país sale adelante cuando hay una división pero tan grande en diferentes temas, que ya no son coyunturales, ya no son algunos números que nos cierran, porque otro de los errores que se han cometido en estos últimos años, se ha ideologizado todo. O sea, hoy a la educación se le metió ideología, a la economía se le mete ideología, a la salud se le mete ideología. Yo siempre le pregunto a la gente, si alguien lleva a su hijo a un hospital, ¿qué le va a preguntar al médico? ¿De qué partido es? ¿Qué idea tiene? No, le va a decir que lo cure. Si alguien cuando mandan a sus hijos, cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿qué le preguntamos al docente? ¿De qué partido es? ¿Qué ideas tiene? No, queremos que se forme, que se eduque. Entonces, son cosas básicas. La educación no es blanca ni es negra. La verdad, la salud no es blanca ni negra. Y nosotros seguimos peleando por cosas que ya en el mundo no se discuten hace 80 o 100 años. Entonces, el próximo desafío, aparte de todo lo que ya tiene este país, va a ser empezar a cerrar la grieta, empezar a bajar línea desde el gobierno
y línea desde las diferentes instituciones, haciendo hincapié en la tolerancia y que la libertad no está dada para ir y tratar de sacar al otro del juego. La libertad está dada para debatir ideas, para debatir trabajo, para consensuar, tender puentes, que es lo único que nos va a sacar adelante. Así que es por eso que elegí este tema y para hablar hoy, como reflexión, porque realmente creo que ya los argentinos están cansados de escuchar cosas que no los llevan a ningún lado, de escuchar discursos del odio, del resentimiento. Hoy los Estamos en el argentinos tiempo ya, por favor, Hernán, para necesitan otra redondear. cosa, Sergio. Así que, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo y un saludo grande. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Hernán. Le recordamos al resto de los panelistas que tenemos 7 minutos y tenemos que ser en esto lo más puntuales posible. Ahora le vamos a dar lugar, él también ocupó algún puesto importante referido tiempo atrás al comercio exterior, pero sí sigue siendo, y desde hace bastante tiempo, el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Sabe muchísimo de economía, así que es un gusto escucharlo también hablar de dólar, de dolarización y de economía real. Así que tiene la palabra Miguel Ponce. Gracias, Sergio. Antes que nada, te aviso, me siento tentado de sumarme a lo de Hernán, ¿no es cierto? La verdad es que es mucho más tentador ese tema. Quiero felicitarlo, además suscribo integralmente esto y lo que él ha dicho, y me imagino inclusive que esto puede ser analizado desde lo global, ¿no es cierto? Nos están escuchando amigos en Estados Unidos que también están padeciendo una grieta histórica. Los que hemos estado allá lo sabemos, pero no. Volvamos a la temática elegida. Antes que nada, obviamente, es un placer estar nuevamente en este foro global, ¿no es cierto? Y quiero pedirte, como me di cuenta recién, que me avises a los 7 minutos, creo que es como siempre, porque uno en estos temas, viste, se embala, como recién se embaló Hernán, y no se desenchufa como debiera. Fácilmente, no, totalmente entendible. Yo me siento Perfecto. mal cuando los tengo que interrumpir, así que les pido Obviamente, disculpas obviamente. cuando que tengo que cumplir con esos tiempos. En radio y Y vos, televisión los tiempos son muy, pero muy tiranos. es tremendo, es tremendo. Y habíamos elegido un tema polémico que cuando dijimos qué título le ponemos, todavía no era top en el debate en el ambiente económico y ahora aparece claramente marcando tendencia. Digo dólar, dolarización su relación con la economía real, etcétera. Así lo habíamos titulado y hasta hemos tenido que escuchar a la vicepresidenta actual en el Teatro de la Plata que ocuparse de estos temas, pero no vamos a bajar el nivel, vamos a ir directamente a las efectividades conducentes. Está claro que estamos ante una crisis de falta de dólares. Nos están faltando dólares. Siempre cuento, ¿viste?, en los reportajes, que los que estamos en el comercio exterior desde hace tanto tiempo, nos preocupamos, empezamos a preocuparnos cuando las reservas son inferiores a 4 meses de importaciones. O sea, que si hiciéramos hoy una cuenta y tuviéramos reservas inferiores a 32, 34 mil millones de dólares, tendríamos que preocupar. Bueno, la mala noticia es que las reservas líquidas hoy no llegan a 2 semanas, no a 2 meses, que ya sería para preocupar, no llegan a 2 semanas. ¿2 semanas de qué? De las importaciones necesarias para que funcione la economía real. Y podríamos meternos en analizar y debatir por qué llegamos hasta acá, qué conjunción de elementos externos, internos, mala praxis, nos trajeron a este punto. Pero me parece más constructivo ir a lo medular y ver qué puede pasar de ahora en más, que es la incógnita que todos tenemos en un año tan caliente como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo siempre repito que los únicos dólares genuinos son los que provienen del saldo positivo de nuestra balanza comercial. La diferencia entre dólares, ¿no es cierto?, que originados entran por exportaciones y los que salen por importaciones. Bueno, hoy estamos en problemas en este tema, ¿no es cierto? Pero de cara al futuro, entonces, el gobierno, ante la urgencia de construir, diríamos, un puente de dólares para llegar al final de su mandato, y está sacando conejos de la galera todos los días.
Lo hemos visto semanas anteriores, lo estamos viendo ahora, lo vamos a seguir seguramente viendo, porque si uno hace un salto al futuro y pensemos que a los múltiples y crecientes desafíos pendientes, algunos de los cuales los decía recién muy bien Hernán, el próximo presidente electo va a contar, sin embargo, en su primer año de gestión, con un ingreso neto de divisas de más de 25.000 millones de dólares respecto al año que se va. O sea, el 2024 viene aceptablemente mejor, producto de mayores exportaciones agrícolas, producto de un saldo energético que pasará de el actual déficit que hemos tenido, inclusive vamos a tener este año y los años anteriores, ¿no es cierto? Vamos a pasar a superávit y va a haber, si no hacemos muchas macanas, un boom de la minería traccionado esencialmente por el litio. Esto, todo el mundo que está metido en estos temas saben las inversiones que está habiendo en litio y las ofertas que están llegando cotidianamente en estos temas. Después de 3 años de sequía, posiblemente la mayor, que recordemos la hemos tenido en este tiempo, la llegada de este fenómeno climatológico que se denomina el Niño va a implicar lluvias por arriba del promedio histórico, lo que va a permitir que la producción agrícola vuelva, diríamos, no algo extraordinario, vuelva a la normalidad. Podríamos inclusive hasta llegar a tener, como Brasil tiene ahora, una super cosecha por la presencia de mayores, ¿cómo se dice?, nutrientes en el suelo. Esto está significando que gracias a la cosecha fina, léase trigo y cebada, que vamos a tener a fin de este año, y la gruesa, soja y maíz, a mediados del año que viene, podríamos recuperar más de 20.000 millones de liquidaciones netas de importaciones temporarias de productos de soja, de agro, etcétera, que tuvimos de divisas perdidas, ¿no es cierto?, en el curso de este año. El impacto que nosotros hemos tenido está entre 23 y 24.000 millones de dólares entre las dos cosechas, más economías regionales que muchas veces no se tienen en cuenta. Un agujero monstruoso, ¿cierto? Si le sumamos a esto, que va a estar ya funcionando el gasoducto, el Néstor Kirchner, ¿cierto? Y la rehabilitación del oleoducto trasandino, que permitiría desagotar una mayor producción de hidrocarburos, obviamente de vaca muerta, que va a estar posiblemente el año que viene y el siguiente en sus máximos a los que hayamos tenido, aquel déficit energético previsto para este año de unos 1.000 millones se va a convertir en un superávit en el 2024 de 3.000. O sea, pasamos de perder 1.000 este año, vamos a subir 4 y vamos a tener un superávit de 3.000 millones. A esto agregale, como te decía recién, que las exportaciones mineras fundamentalmente apuntaladas por el litio y te van a aportar unos 1.000 millones más. O sea, si se cierra la brecha, la mejora de ingresos de divisas sería aún mayor por el lado de exportaciones de servicios, liderados obviamente los basados en la industria del conocimiento, como le dicen ahora, que además ha logrado en los últimos tiempos una ley que impulsa este tipo de exportaciones. La probabilidad de que se concrete la mejora de más de 25.000 millones de las exportaciones netas para el año que viene es, yo te diría, una probabilidad grande, significativa. Por lo que uno podría decir que pese Último a minuto, por favor. claro, Nos quedaríamos una hora, ¿no? Pero último minuto. Pero por supuesto, pese a que la herencia económica va a ser extremadamente compleja, yo quiero poner un toque de optimismo y de desdramatización al momento que vivimos, que por supuesto esa dramatización es muy aprovechada por la grieta. El 2023 estamos con escasez de dólares y con el efecto Milei, que ha generado un proceso de dolarización, corridas, etcétera, que también ha sido dramatizado, a mi juicio, excesivamente, pero para el año que viene, los complejos escenarios que aparecen ahora, antes de las elecciones, seguramente se van a poder despejar, sí, solo sí, seguimos lo que decía Hernán. Somos capaces de sentar en una mesa todos los actores y terminar con una grieta que solo ha favorecido a los pícaros y ha generado una situación absolutamente inconcebible para la inmensa mayoría de los argentinos. Clarísimo, ¿eh? Nos quedaríamos, insisto, una hora escuchando. Pocas veces
uno escucha con optimismo un comentario tal, pero lo remarco porque tengo claro que no es optimismo por el optimismo mismo, sino porque son datos fehacientes de realidad. Uno que es conocedor de todo el mundo de la minería, al igual que el inmobiliario, Claro. coincido en el diagnóstico que acabamos de escuchar sobre Miguel Ponce. Así que ratifico, Hernán, Rodolfo, que el gobierno que viene va a tener muchas naranjas. Vamos a ver cuántas se le caen y cuántas no, pero va a tener muchas naranjas por abarajar. Ahora sí, vamos rapidito a nuestro último panelista de esta jornada 28 del Fórum Global Argentina para todo el mundo, desde Buenos Aires, Argentina. Él es abogado, consultor y especialista en todo lo que es derecho inmobiliario. Y nos va a hablar también en 7 minutos de la situación actual de los alquileres en la República Argentina. Así que tiene la palabra Rodolfo Barbieri. Gracias, Sergio. Como vos decís, los escuchaba atentamente a Hernán y a Miguel explicar con tanta claridad y con tanta verdad las cuestiones que nos aquejan a nivel político y económico, y uno se quedaría horas escuchándolos. Yendo un poco a eso, ¿no es cierto? Partiendo de esa base, de una base política, de una base económica, tenemos en Argentina, igual que en muchos países del mundo, un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda digna. Y en ese derecho a la vivienda digna, desde lo que fue Argentina del siglo XIX, pasando por el siglo XX y llegando ahora al siglo XXI, nos encontramos que ha habido un fenómeno de inclinización de la población, es decir, mucho menos propietarios y muchos más inquilinos. Frente a esto y lo que es el sistema jurídico argentino, de un sistema liberal se pasó a un sistema con ciertas restricciones de lo que era el Código Civil anterior, más una ley de la época de la década del 80, más todo ese tipo de disposiciones recogidas en un Código Civil y Comercial que funcionaba bien, con ciertas desigualdades, con algunos problemas, pero respetaba la autonomía de la voluntad en cuestiones fundamentales. Y pasamos a un proyecto intervencionista que, digámoslo así, arranca con el gobierno anterior y se termina aprobando con el oficialismo, o sea, prácticamente no ha tenido oposición en el Congreso, y los que tuvimos la suerte de poder tratar de tentar a los legisladores para que vochen ese proyecto, no fuimos escuchados en su momento, y sabíamos que se volvía a una política regresiva que se vivió entre la década del 40 y el 70 en Argentina, donde esta ley intervencionista causa la retracción del mercado, la menor oferta locativa y el aumento del precio por la baja oferta. Es decir, no se han respetado las leyes de mercado tratando de proteger a la parte más débil de la relación y, en definitiva, no se lo protege, es una ley que desprotege a ambas partes. Entonces nos encontramos con eso frente a lo que causó, a la consecuencia de eso. La consecuencia de eso es la gran crisis habitacional que hay, la falta de oferta locativa. Y si bien hay muchos proyectos para modificarse, para sacar una nueva ley, hubo proyectos, hubo intentos, hubo anuncios de suspensión y de derogación legislativa ya desde el año 2022, nos encontramos con que, permítame decirlo, ninguna ley puede funcionar si tenemos un contexto inflacionario tan alto. A lo sumo, lo que se puede hacer es mejorar las situaciones actuales. Y dentro de esa mejora ya hay propuestas, algunas anunciadas oficialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se propone dar ciertos beneficios. Son necesarios los beneficios impositivos para los propietarios que den en alquiler, por ejemplo, una reducción en ganancias, exención en bienes personales, la no recategorización de un monotributista pasando al régimen general. Y desde ese punto de vista, nos encontramos también que se propone otro tipo de beneficios, como ser, por ejemplo, préstamos, créditos para pagar los gastos de un primer alquiler, que son altos, créditos también para la otra punta de la relación, para el propietario, para poder refaccionar viviendas y poder darlas en alquiler. Y va por ese lado, porque ya desde la década del 80, con esta ley que mencionaba antes, había un capítulo que prácticamente nunca se implementó, que establecía justamente eso, de dar exenciones impositivas a quienes edifiquen para dar en alquiler durante mucho tiempo. Si no tenemos, en este momento no tenemos, una actividad proactiva del Estado, como tienen otros países, como sucede en ciudades como Viena, donde el alquiler social, el Estado dando en alquiler compite, o no tenemos, como hemos tenido en el pasado, créditos en una situación estable, en una situación de economía más estable, créditos para quienes alquilan y puedan adquirir su vivienda, se hace muy, muy difícil. Y con esto cierro, sé que estamos muy escasos de tiempo,
Creo que comparando con otros países, sobre todo países europeos, hablé de ciudades como Viena, hablé de países o ciudades como Alemania, o podría hablar de ellos, o de Inglaterra. Tomemos, no vayamos tan lejos, tomemos acá al lado, cruzando el charco. En Uruguay tenemos que los alquileres, por ejemplo, se pueden hacer en dólares, y tenemos también que son mucho más blandos en cuanto a lo que es la autonomía de la voluntad de las partes. Pero ¿qué pasa? La inflación de este país, de Uruguay, y de los otros países limítrofes no es la inflación de Argentina. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Impresionante realmente. Creo que tenemos más. Sí, ya le hemos ganado a Venezuela. Tenemos el triste récord precisamente en materia inflacionaria. Creo que 3 o 4 países africanos y después nosotros en 210 naciones aproximadamente en el mundo. Increíble, pero estamos ante claramente el peor gobierno de la historia, al menos desde que volvió la democracia. De eso se trata, lamentablemente, los argentinos los están sufriendo y a partir de este año es el clic histórico realmente de para dónde verdaderamente, insisto, valga la redundancia, va a ir la Argentina. Así que a Miguel, a Hernán y a Rodolfo, el agradecimiento máximo por haber estado una vez más en el Fórum Global Argentina. Y desde Buenos Aires, Argentina, precisamente, nuestro abrazo fraterno para todos los continentes a través de TV Radio Miami y radiomiami.as o Radio Miami Internacional. Así que los despedimos de esta manera, de este modo, y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.